Hola, bienvenido una vez más a tu canal con el profe Zúñiga. En este video hablaremos sobre el dominio de una función de forma analítica. Para analizar dominios es importante recordar que el dominio es el rango de los valores de x para los que existe f de x, es decir, los valores de x para los que f de x tiene un resultado. Del lado izquierdo tenemos 5 casos comunes. Caso número 1. Al tratarse de una función polinomial, o también llamada algebraica, x puede tomar cualquier valor real. Caso número 2. Al tratarse de una función racional, el denominador debe ser distinto de 0. Caso número 3. Al tratarse de una función radical, para que éste exista, su argumento debe ser mayor o igual a 0. Caso número 4. Al tratarse de una función racional y en el denominador al estar presente un radical, se debe cumplir dicha condición, que x debe ser mayor a 0. Y finalmente, al tratarse de una función logarítmica, su argumento debe ser mayor a 0. Recordemos que logaritmos de números negativos no existen. Ejercicio número 1. Sea f una función de variable real tal que raíz cuadrada de 3x menos 15 determinar el dominio de f de x. Al tratarse de una función radical, para que éste exista, su argumento debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Despejamos y llegamos a concluir que x puede tomar valores mayores o iguales a 5. Es decir, que el dominio de la función está determinado desde el 5 incluido hasta el infinito positivo, considerando que en los infinitos se tratan de intervalos abiertos. Es decir, que la opción válida corresponde a la opción D. Ejercicio número 2. Sea f una función de variable real tal que raíz cuadrada de x cuadrado menos 9 sobre x menos 4 determinar el dominio de f de x. Si observamos, se trata en el numerador de una función radical, es decir, que su argumento debe ser mayor o igual a 0. Al tratarse de una diferencia de cuadrados, factorizamos y obtenemos el siguiente resultado. Tomamos cada factor e igualamos a 0, llegando a concluir que sus puntos críticos están ubicados en menos 3 y 3 respectivamente. De acuerdo al signo de la desigualdad, debemos emplear corchetes, ya que estos números son incluyentes. Ubicamos y establecemos que existen 3 intervalos de análisis. Un primer intervalo establecido desde el menos infinito hasta el menos 3. Un segundo intervalo establecido desde el menos 3 hasta el 3. Y finalmente tenemos un intervalo establecido desde el 3 al más infinito. Lo que corresponde ahora es establecer cuál o cuáles intervalos satisfacen dicha desigualdad. Para ello tomamos un punto de prueba. Comúnmente utilizamos el 0 y evaluamos en cada factor. Si observamos, el signo que toma el primer factor es positivo y el signo que toma el segundo factor es negativo. De acuerdo a la ley de signos, dicho producto me va a arrojar un signo negativo. Cualquier cantidad negativa no es mayor o igual a 0. Por lo tanto, ese punto de prueba no satisface la desigualdad. Es decir, que el 0 al estar ubicado entre el menos 3 y el 3, dicho intervalo no es parte de la solución. Aplicando el criterio de alternancia, el primer intervalo sí lo es y el último intervalo también lo es. Ahora corresponde tomar
en consideración la segunda restricción. Al tratarse de una función racional, el denominador debe ser distinto de 0. Es decir, que x menos 4 debe ser distinto a 0. Si despejamos, concluimos que x no puede tomar el valor de 4. Es decir, que el 4 es un punto no incluyente. Por lo tanto, ubicamos paréntesis en dicho punto crítico. Finalmente, establecemos que el dominio de la función está establecido desde el menos infinito hasta el menos 3 incluido, unido desde el 3 incluido hasta el 4 sin incluir, unido desde el 4 sin incluir hasta el más infinito, considerando que en los infinitos siempre son intervalos abiertos. Ejercicio número 3. Determine el dominio de la función real f definida por x menos 5 sobre x menos 2 y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Al tratarse de una función radical, su argumento debe ser mayor o igual a 0. Como podemos apreciar, tenemos una función racional, donde el numerador no tiene restricción. Simplemente lo tomamos y lo igualamos a 0, llegando a concluir que x puede tomar el valor de 5. Este punto crítico se encuentra incluido, de acuerdo al signo que toma la desigualdad. En cuanto al denominador, hay que considerar que divisiones para 0 no están definidas, es decir, que x debe tomar un valor distinto a 2. Ubicamos dichos puntos considerando nuevamente que el 2 es sin incluir, es decir, que debemos emplear paréntesis, y que el 5 está incluido. Finalmente tenemos 3 intervalos de análisis, lo que nos permite analizar cuál de estos intervalos satisface dicha desigualdad. Para ello tomamos un punto de prueba, considerando el 0 para nuestro propósito, y evaluamos en dicha desigualdad. Como podemos apreciar, en el caso del numerador tenemos un signo negativo y en el caso del denominador ocurre lo mismo. De acuerdo a la ley de signos, dicha operación me va a arrojar una cantidad positiva, es decir, que satisface la desigualdad. El 0 se encuentra en el primer intervalo entre el menos infinito hasta el 2, es decir que dicho intervalo sí forma parte de la solución. Aplicando el criterio de alternancia, el siguiente intervalo no lo es y el tercer intervalo sí satisface, llegando a concluir que el dominio de la función está definido desde el menos infinito hasta el 2 sin incluir, unido desde el 5 incluido hasta el más infinito sin incluir. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción D. Ejercicio número 4. Determine el dominio de la función real f definida por logaritmo de base 10 de x menos 6. Al tratarse de una función logarítmica, es importante considerar que logaritmos de números negativos no existen. Por lo tanto, x menos 6 debe ser mayor a 0. Despejamos y concluimos que x toma valores mayores a 6. Es decir, que el dominio de la función está definida desde el 6 sin incluir hasta el más infinito sin incluir. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción B. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.